En este capítulo de Huellas vamos a tratar lo que para nosotros quizá haya sido el primer transporte público que haya existido en Luján, que es el tranvía a caballo, más popularmente llamado Tramway. Nos va a acompañar Francisco Masi, estudiante de la carrera de Historia de la Universidad de Luján, contándonos un poco el trayecto, las formas, qué era esto de un tranvía pero a tracción a sangre. Estamos en una de las plazoletas, podemos decir, de la estación del ferrocarril con la avenida España, la vieja avenida de los Eucaliptus, donde era la entrada y la salida de quizá el primer servicio público de pasajeros, que era el tranvía a caballo, y que en Luján tenía un nombre particular, se le decía Tramway. Contanos un poquito la historia, por qué tenemos este servicio en Luján, qué son los tranvías a caballo, por ejemplo. Sí, como bien decís, Luján contó con un servicio de tranvías a caballo. El tranvía era un medio de transporte muy utilizado, sobre todo después de en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Era un transporte que permitía internarse dentro de la urbanización, que permitía también integrar diferentes áreas. Recordemos también que este es el momento en el que las ciudades comienzan a crecer, en el momento en que empiezan a aparecer las incipientes industrias, las incipientes actividades comerciales más de tipo moderno, y el tranvía contribuye a todo eso. Ahí la municipalidad es como que se hace cargo y fomenta el servicio de pasajeros o un servicio de carga, porque comunicaba la estación con la basílica, ¿no? Eran los puntos por ahí más importantes de una incipiente urbanización que comenzaba en Luján. ¿Quién es el que gana la concesión? Bueno, esa concesión se la entregan a Juan Ure. Era un señor que se dedicaba a actividades empresariales, actividades comerciales, de que no sabemos mucho, pero hay una historia detrás de esa concesión. Ya por lo que se sabe, el municipio estaba interesado en instalar en que funcione alguna línea de tranvía acá en lo que era en ese entonces la villa, y a través de los documentos se puede ver que una sociedad que se nombra como Osuna y Compañía le habían entregado la concesión para que instalaran esta línea de tranvías, pero no se sabe qué pasó, se la terminaron entregando a Juan Ure. ¿Qué sabemos de Juan Ure? Bueno, Juan Ure sabemos que nació aproximadamente en 1859, descendiente de británicos, como decía, dedicado a actividades comerciales y empresariales. En ese momento era un señor que tenía alrededor de 28 o 29 años, era bastante joven, y decide volcarse hacia este proyecto. Es bastante extraño, habría que investigar, por ahora no se sabe qué fue lo que lo trajo hacia un lugar como Luján, porque él era residente en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el censo de 1869 aparece domiciliado en la ciudad de Buenos Aires. La ordenanza emitida por la Intendencia Municipal en 1888 disponía que el mayoral o conductor del tramway debía parar y bajar del vagón en el cruce del ferrocarril. Así podía advertir que no fuera peligroso pasar por allí. Bueno, como vemos, detrás nuestro se encuentra lo que es la avenida España. Desde este punto en el que nos encontramos hasta la basílica hay una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, que no es una gran distancia. Ahora, con calles pavimentadas, con transporte público, con automóviles, parece una distancia relativamente corta, pero para ese momento, con los medios de transporte que había, sobre todo carruajes o algún tipo de carreta, y calles de barro, en un día de lluvia, en un día de un diluvio, un temporal, era intransitable. Monjardín, por ejemplo, en sus relatos, dice que transitar en un día con calle de barro desde aquí hacia la basílica podía demorar 1 hora. Sí. Cuando ahora caminando desde acá hasta la basílica se tarda aproximadamente 25 minutos, lo que demuestra la dificultad que había para... Además, no es la urbanización que tenemos hoy. Esta era una zona de quintas, ¿no? De la avenida Humberto para acá, era ya meterse en una zona de quintas. Era un trayecto bastante sencillo, si vamos al caso, porque era salir por San Martín, Humberto, avenida España y llegar a la estación. Claro, como bien decís, esto era una zona de quintas. La estación se instala en este lugar, entre otras razones, por el peligro de inundaciones, y eso hace que quede bastante distanciada de lo que es el casco urbano. Como bien decís, es una zona de quinta y recién podemos hablar de una incipiente urbanización llegando a la zona de lo que es Humberto. Pero todo el espacio entre Humberto y este lugar era campo o eran quintas. Contanos un poquito cómo era el recorrido. Era un recorrido sencillo, que por lo que leí por ahí va a tener unas ramificaciones posteriormente. Bueno, como bien mencionabas, el recorrido troncal de ese tranvía era
la avenida que está detrás nuestro, la avenida España, en ese momento llamada Avenida de los Eucaliptos o Avenida de la Estación, seguía por la calle Ancha o Boulevard La Plata, que es la avenida Humberto Primo, y seguía por la calle San Martín. Pero en la concesión también se habla de otros ramales también mencionados por ejemplo, Rossi Montero, que son los ramales en la calle Libertad, que es la actual Lavalle, en la calle General Pinto, que es la actual de Sique Torresuri, en la calle Colón también. Incluso hay un mapa que aparece en el libro tan famoso de Don Ronsoro, donde el ramal parecía llegar hacia lo que era el circo de carreras, que era el viejo hipódromo, que es donde actualmente está la cancha de la Liga. Exacto, exacto. Ahora vamos a trasladarnos, vamos a suponer que estamos en esa época, ¿no? Entre 1890, la década del 30 del siglo XX. ¿Cómo era viajar en un tranvía a caballo? ¿Qué características tenían estos vagones? ¿Cómo era el servicio? Bueno, Juan Ure instala el tranvía en el año 1888 y él, entre las razones que menciona para de alguna manera darle prestigio a su obra, es que va a ser de utilidad tanto para el comercio como para la población de Luján. Y también hay un interés explícito del municipio en que se desarrolle este nuevo medio de transporte. En la concesión que se entrega, donde se establecen las diferentes reglamentaciones, ahí se habla de las tarifas de encomienda, las tarifas de cargas y también los boletos de pasajeros, que costaban 10 centavos. Nuestro amigo Jesús Binetti pudo contactarse con un coleccionista del barrio de Caballito que tiene todavía boletos originales de este tranvía, también, ¿no? Denominado Tramway Luján, creo que decían la leyenda, algo así el boleto. Claro, si no me equivoco tenía 2 boletos que tienen diferentes leyendas. Y bueno, como vos mencionabas al principio, se lo llamaba Tramway, que también era un argentinismo que se utilizaba en otras ciudades como Rosario, como Buenos Aires, para llamar a este tranvía, que también eran denominaciones muy utilizadas en el fútbol, por ejemplo, de llamar a los jugadores en las posiciones de los jugadores con los nombres ingleses deformados a la Argentina. Una mezcla del inglés y del castellano, ahí, y queda ese vocablo. Los coches eran de 2 clases. Los abiertos, 4 o 5, anchos, con una decena de asientos paralelos a los que se accedía por 2 estribos laterales que iban de plataforma en plataforma a ambos costados del vehículo. El cerrado, que se usaba en invierno, era un ejemplar único. Tenía 2 asientos laterales, adosados a los costados interiores del vehículo, de manera que los pasajeros quedaban sentados en 2 hileras enfrentadas. Los vecinos lujanenses bautizaron a los coches cerrados con el nombre de cucaracha y a los abiertos como jardinera. Un servicio de tranvía a caballo, de tracción a sangre, imagino que con el correr del tiempo entra en una quizá decadencia que no esté premeditada, porque viene el auge de la urbanización, aparecen los automóviles, aparece otro tipo de comunicación, y eso seguramente llevó a que este servicio quede en algún punto obsoleto. Sí, algo que me llamó siempre la atención es la ambivalencia que tenía este medio de transporte, porque ya desde sus primeros años hay críticas de los vecinos por el mal estado de las vías, por el estado en el que cuidaban a los caballos, por el estado de los coches, pero también hay pedidos de vecinos requiriendo este servicio, es decir, mencionando que este servicio les es de utilidad. Y también se puede ver cómo el municipio está interesado, porque por ejemplo cuando en el año 1904 se pavimenta la calle San Martín con adoquines, se procede al cambio de rieles. Se ponen rieles acanalados cuando en ese momento había rieles similares a los del ferrocarril, lo que demuestra que había un interés porque el municipio se encargó de promover esas obras. Y como decía antes, el tranvía tuvo problemas ya desde sus comienzos. Ya podemos ver en 1891, cuando tenía apenas 3 años, quejas que continúan en los periódicos locales, en diferentes cartas. También esa decadencia se puede ver, por ejemplo, en los censos nacionales, porque en el censo del 95 uno ve que el material rodante que tiene el tranvía, que el capital que tiene la empresa del tranvía es mucho mayor a la que se ve en 1914, en el censo nacional de ese año. Y también Pacini en sus relatos menciona que cuando él era un niño, es decir, hacia 1920, el tranvía era la burla de todos, que los nenes hacían chistes con el tranvía, que le colocaban objetos en las vías para que trastabillara. Travesuras de travesuras chicos infantiles que se hacían. Pero con que este me tranvía. imagino que esas travesuras hacían lento el andar, ya hay más gente en la calle, ya hay otro tipo de transporte también. Sí, de hecho Pacini menciona que quien manejaba el tranvía con un látigo le pegaba a los que hacían esas travesuras, y el tranvía ya entró en una decadencia
Juan Ure ya no estaba, ya había muerto. Del tranvía no sabemos mucho de esos años, es decir, de lo que va desde el principio del siglo XX hasta el cierre en el 25. Sabemos que hubo algunas concesiones a terceros que no eran de la familia Ure. También sabemos que lo manejó la mujer, la viuda de Juan Ure, que era Egidia Aldao. Y esto termina con el cierre en 1925, cuando, como vos bien decías, el auge del transporte automotor, los problemas del tranvía, el cambio en la fisionomía urbana, de alguna manera contribuyen a que cierre este medio de transporte, del que no quedó vestigio. Únicamente tenemos una placa conmemorativa en este mástil que está detrás nuestro, pero no quedó vestigio material conocido. Bueno, y quiero resaltar esto, ¿no? Quiero resaltar esta ambivalencia de la que hablaba, que es un medio de transporte que, a pesar de todas sus deficiencias estructurales desde que comenzó a funcionar, logró conectar dos puntos clave de la ciudad, como era la estación de ferrocarril y el casco urbano, es decir, el centro político, el centro religioso también con el templo, y también cómo contribuyó a fomentar quizá algunas zonas intermedias, como lo que es la actual Avenida España. Y también lo podemos ver en el propio centro de la ciudad. Por ejemplo, en el periódico La Opinión de principios del siglo XX observamos algunos avisos de remates o incluso publicidades de restaurantes donde se menciona que tiene tramway al frente, porque eso le da un plus. Claro. Te dejaban la puerta. Claro, exactamente.